En la historia de los países hay nombres que generan esperanza y también cuestionamientos, y a veces son el mismo nombre. La historia de Juan Guaidó comienza en La Guaira y con los años su nombre pasaría a estar en el centro de una de las etapas más complejas de Venezuela. En el 2019 se convirtió en una figura de alcance global al proclamarse presidente interino. Para algunos representaba una posibilidad de cambio, para otros una apuesta que con el tiempo dejó más dudas que respuestas. Hubo apoyo internacional, hubo expectativas muy altas y también decisiones que fueron ampliamente debatidas, porque más allá de los titulares, quedó una historia que aún hoy genera preguntas. ¿Qué se logró realmente? ¿Qué falló en el camino? ¿Y qué se pudo hacer distinto? Hoy no estamos para juzgar, ni para construir una versión. Estamos aquí para entender, para hacer preguntas, para escuchar respuestas y para explorar una historia que aún sigue abierta. Hoy nos sentamos frente a una de las figuras más debatidas de la Venezuela reciente, Juan Guaidó. Bienvenido a Más Allá de lo Viral. Tenemos acá el honor de tener en nuestro set a Juan Guaidó. Bienvenido. Raúl, gracias por la invitación. No, a ti. Fíjate que te hicimos un pequeño video, nuestro equipo de trabajo, que queremos que veas la historia de los países y que puedas, digamos, apreciar un poquito y que cuente un poquito la historia, porque la principal razón de traerte es que puedas contar hoy tu propia historia. Para algunos eres un héroe de la democracia, una persona que encarnó una esperanza, para otros una persona que, digamos, dejó ciertas dudas. Y yo quisiera preguntarte, empezando desde el inicio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que fue el famoso 2019, donde te proclamas como presidente interino, eras presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién estuvo a cargo o quién diseñó todo lo que fue el plan del gobierno interino? ¿Quién fue el que creó la idea de ese proyecto de poderte proclamar como presidente? ¿Quién estuvo detrás de todo eso? ¿Fuiste tú solo? ¿Hubo un grupo de personas? ¿Hubo apoyos internacionales? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuántas horas tenemos para esa pregunta? No, 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 a ver, te lo pongo, a ver, porque a veces leemos la historia reciente, además una historia que está en proceso. Hoy en Venezuela hay una situación de facto, es decir, queda Delcy Rodríguez en sustitución del delincuente Nicolás Maduro. Recordemos que venimos del 2018, un vacío de poder, el Grupo de Lima, y lo recuerdo bien porque hoy, por cierto, cuando estamos grabando esto, conversaba con unos amigos de Canadá, que en ese momento acompañaron el proceso no solamente del gobierno interino, sino de la creación del Grupo de Lima, que recuerdo bien porque estuve en la Cumbre de las Américas del 2018, siendo jefe de la fracción parlamentaria en ese momento invitado, donde se decide desconocer la elección de Maduro porque fue ilegítima. Recordemos, mayo del 2018, si no me equivoco, el mes ¿no exacto fue el mes de julio? y la fecha. No recuerdo. Recuerdo, digo mayo porque recuerdo que yo fui en esa época al grupo del IME. Se decía, mira, si continúan por ese camino se va a desconocer el proceso porque no es legítimo. Ok. Veníamos de un 2018 sin movilización en las calles, veníamos de un 2018 que nos preguntamos, bueno, si Maduro no va a ser presidente porque se robó la elección de antemano, ¿qué hacemos? Y empezamos a evaluar opciones. Cuando empezamos a evaluar opciones, la Asamblea Nacional, la oposición, evidentemente a voluntad popular le correspondía, por el acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, la presidencia de la Asamblea Nacional, pero lo que era claro es que había que enfrentarse al régimen, había que buscar alternativas. Y si hay ausencia absoluta, asume el presidente de la Asamblea Nacional. Y lo primero es tomar la decisión de cómo enfrentar, con qué herramientas constitucionales, con qué herramientas enfrentar a un régimen como ese desde la Constitución, entendiendo que desde el 2014 incluso, o antes, le decíamos dictadura, sin ningún tipo de miedo, más allá de las represalias que tuvo siempre el régimen de Chávez y luego el de Maduro. Así que con esa opción, bueno, correspondía implementarla. Es decir, una cosa es un sueño y tú seguramente has tenido muchos sueños, los que nos están viendo, desde graduarte de la universidad hasta montar un emprendimiento, hasta simplemente buscar empleo en el lugar de tus sueños. Ok, Y, pero ¿quién y diseña pasar ese de ahí, proyecto? bueno, toda la oposición. Es decir, lo primero es crear con lo que tienes, es decir, con el inventario que tienes, con tu caja de herramientas, posibilidades de solución, posibilidades de alternativa. Ok. Y en ese momento la alternativa para enfrentar a Maduro, que pretendía robarse la elección sin ningún tipo de consecuencias, es cómo enfrentarlo y cómo hacerlo responsable por eso. Y nuestra Constitución nos dio la herramienta. Asumía la presidencia encargada o interina el presidente de la Asamblea Nacional. Pero para que eso pasara,
necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Así que yo en el 2018, por cierto, pocas veces he contado esta historia, voy a una gira internacional, pasé por el Departamento de Estado en unas reuniones en ese momento, pasé también por Colombia con algunos otros aliados de la comunidad internacional, luego de la cumbre de las Américas en Lima, donde, insisto, se genera la idea del Grupo de Lima como respaldo institucional internacional al proceso venezolano. Y con todo esto, con toda esta configuración, los aliados, encabezados por Estados Unidos, Colombia, el presidente Iván Duque, Bolsonaro, en Brasil, Marito Abdo, en Paraguay, Sebastián Piñera, en Chile, Mauricio Macri, en Argentina, evidentemente el presidente Donald Trump, la administración 45 en los Estados Unidos, el presidente Trudeau en Canadá, deciden apoyar y respaldar esa iniciativa que se fue construyendo. Yo le decía, mira, hay que construir las capacidades para que esto sea real. Primero el apoyo popular, luego el apoyo de la comunidad internacional e incluso el apoyo de los militares. Es decir, no fue el 5 de enero, cuando yo juramento como presidente de la Asamblea Nacional, que asumo la presidencia interina. Nos dimos ese espacio de tiempo para reunir esas capacidades. Y te digo algo además, en nuestro plan, hablando del plan, que veníamos de un momento muy oscuro también, con muy poca movilización en Venezuela, incluso con cuestionamientos con la unidad. En ese momento decíamos, bueno, esto es posible. Entonces dijimos, vamos a construir capacidades. Y pasaba por esas tres que te acabo de nombrar. Y dentro del plan decía, bueno, en 3 meses que hayamos reunido el respaldo popular, la comunidad internacional, podemos nosotros asumir esta responsabilidad con lo que implica. Pero resulta que fueron menos de 2 semanas. Tú tuviste una llamada o tú tuviste una aprobación, en este caso de Washington o del presidente Donald Trump, que te dijo explícitamente, hazlo, proclámate como presidente interino y yo te voy a apoyar. Tuvimos varias conversaciones, no una, varias, con distintos funcionarios. La primera fue en el 2018, explicando por qué era viable reconocer al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, imagínate traducir esto al inglés, al francés, al alemán, al japonés, entre otros idiomas, nuestra constitución explicando que es viable y que es constitucional reconocer al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces no solamente fue con la administración 45 del presidente Trump, fue con el resto de los aliados, poder explicar nuestro caso, digamos, poder explicar por qué era viable acompañar diplomáticamente. Es decir, yo no llegué el 5 de enero a la Asamblea Nacional, a la oficina del presidente de la Asamblea Nacional con el respaldo de 60 países. Eso no los ganamos, lo construimos, lo explicamos, le explicamos viabilidad de cómo enfrentar una Eso lo dictadura. puedo entender, pero pregunto ¿hubo una aprobación directa que te dijeron, No hay tal hazlo? cosa, en todo caso no hay tal cosa como una aprobación. En tal caso Un apoyo. exactamente, hubo conversaciones. y Hubo decir, mira, ¿Y quién te dijo, si, yo te voy a apoyar? si asumimos la presidencia de la Asamblea Nacional y con ello la presidencia interina, ustedes respaldan y reconocen directamente. Y eso nos acompañó a los Estados Unidos directamente. También el presidente Duque en Colombia, que hablaba recientemente con él en Chile, por cierto, en la toma de posición del presidente Caso, un poco recordando ese momento, estaba el presidente Abdo de Paraguay, el presidente Duque. Ellos estaban en ese momento en Davos, cuando damos el paso y ahí toman la decisión de apoyar el proceso también. Y los Estados Unidos es el primero que da el mensaje a través del presidente Pence, lo pone Pence y luego el vicepresidente Pence y luego el presidente Trump. Claro que conversamos con muchos de los aliados, que fue un trabajo diplomático para que nos apoyaran y nos acompañaran en ese proceso. Es decir, todo ese proceso. ¿Quién lideró esa agenda de apoyos internacionales? Bueno, a partir de diciembre yo directamente. Luego hubo de nuevo toda la unidad con los diferentes enlaces y contactos que tenían en las diferentes cancillerías, porque el trabajo diplomático y sobre todo cuando estás en resistencia es muy complejo. Es decir, no tienes una oficina que funciona para poder conversar con todos los países aliados, hay que hacerlo uno por uno. Y en ese momento toda la unidad funcionó como una oficina de consultar esta opción. Se produjo un documento incluso legal para poder consultarlo y enviarlo a las diferentes cancillerías. Hubo muchos venezolanos que apoyaron en esto, no solamente uno, dos o tres, muchos venezolanos que apoyaron en explicar en sus diferentes enlaces diplomáticos cómo funciona la Constitución y por ende la posibilidad de reconocer el gobierno interino. ¿Cómo están tus relaciones actualmente? Mencionas al presidente Cast. ¿Cómo están actualmente tus relaciones con él? Bueno, vengo llegando de Chile nuevamente, que creo que el presidente Cast ha dado una respuesta muy clara a su aproximación con Venezuela. No solamente me invitó a mí a la toma de posición, también a María Corina. Luego una presencia muy clara de Venezuela en ese proceso del respaldo a la lucha democrática. Creo que de Chile también hay una experiencia que aprender. Obviamente la transición
de Pinochet a la democracia. Es decir, yo creo que hay una experiencia muy clara para nosotros de cómo aproximar una transición. Creo que cada transición tiene sus peculiaridades. Pudiéramos hablar de la chilena, de la argentina, de la uruguaya, de la de Serbia. Para no desviarnos, te toco el tema del presidente Kast, porque el presidente Kast ha hecho muchos comentarios y bueno, hizo muchos, digamos, amenazas, por llamarlo de alguna forma, en el que le daba cierta cantidad de tiempo a los venezolanos que si no lo cumplían y que los que no estuvieran completamente regularizados tenían que irse. Entonces, digamos, ¿cómo es ahí el tema, digamos, de la cercanía que puedes tener, digamos, con el presidente Kast y de qué forma tú puedes ayudar a que la comunidad migrante venezolana que ha sufrido tanto no sea en este Bueno, caso? lo primero es dividiendo lo que es la política fronteriza de un país o de seguridad fronteriza con la política migratoria. Yo creo que a veces se mezclan los temas. Es decir, tú en tu casa decides quién entra y quién no. Ujú. Es decir, eso tiene sentido. Tú pones las políticas de seguridad fronteriza. Para empezar, identificar quién es la persona. Si no tiene vínculos con X o Y. El 99.9% de los venezolanos son personas trabajadoras, honestas, y un delincuente es un delincuente independientemente de su nacionalidad. No tiene que ver con que sea venezolano, colombiano, americano o que sea. Y luego es la política migratoria. La migración siempre beneficia al país receptor. Lo demostró Venezuela en su momento. ¿Cuántos españoles, portugueses, italianos, de la comunidad libanesa nos recibimos amablemente en Venezuela? También, por cierto, muchos durante el exilio chileno fueron a parar en Venezuela, también colombianos. Es decir, y eso se recuerda muy bien en Chile. Pero hay un Entonces, tema también, y la aproximación, no solamente en Chile, sino también en los Estados Unidos, es como diferenciar esto. Porque el trato tiene que ser humano, tiene que ser digno, mientras tú puedes restablecer relaciones consulares. Porque uno de los grandes problemas que hay con ese tema es que el régimen, la dictadura de Maduro, no tenía relaciones consulares, con lo cual el tema de la información se hizo muy complejo. E incluso, que lo criticamos mucho en su momento, cuando asesinan al teniente Ojeda, hubo previo a eso una firma de un convenio. En ese momento el presidente era Boric con la seguridad venezolana, es decir, en materia de inteligencia. Eso lo criticamos mucho. ¿Tuvo o no tuvo que ver con el asesinato del teniente Ojeda? Aparentemente no. Pero nada más el poder compartir información, eso es un tema. Entonces, para nosotros, el tema de abogar por el buen trato a los venezolanos siempre va a ser una constante. pero no crees Por que eso el sea la caso. diferencia con Ujú. el presidente Kass de cómo tiene en cuenta y está presente el tema Venezuela en el tema más amplio de la palabra y también cómo atender el tema de seguridad fronteriza y el tema migratorio. Regularizar venezolanos en Colombia fue una posibilidad. También pudiera ser una posibilidad en otros países. En Chile existió la visa de responsabilidad democrática en su momento. Incluso el presidente Piñera, que en paz descanse, que apoyó muchísimo y su familia también la causa venezolana, incluso recibió algunos ataques en su momento por eso. Así que yo creo que la política de Estado de cara a la recepción de migrantes de cualquier país tiene que ser humana, digna, y estoy seguro que el presidente Kass lo va a tomar en cuenta de esa manera. Pero pasa algo muy interesante con los países que están sufriendo, digamos, un desplazamiento. Estamos hablando de países como que han sufrido por diferentes razones: Venezuela, Ucrania, los judíos en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, y es cómo vas de un país a otro y haces un proceso migratorio correcto Ujú. cuando estás huyendo, cuando no tienes acceso a un pasaporte o no tienes dinero para pagar un pasaporte, cuando te vas caminando por países, cuando no puedes agarrar un avión, cuando no tienes acceso a un visado, porque la realidad es que ha habido una serie de cadenas y una serie de controles que impiden hacer un proceso migratorio más estable de personas que de pronto más privilegiadas, como tú, como yo, como muchos otros que pueden hacer Bueno, procesos. en mi caso, mis dos hijas no tienen ni pasaporte, porque la dictadura se los negó. Entonces, el tema de, entre Ya no comillas, la están deportando. el tema, entre comillas, privilegio es relativo también, porque les tocó salir caminando de Venezuela perseguidas por una dictadura. Entonces, el tema de ser víctima de una dictadura, somos todo un país. Y evidentemente eso tiene un rebote directo en el tema consular, en el tema de los papeles, en el tema de la identidad. Ser migrante es un drama en sí mismo. Acostumbrarte a un lugar nuevo, culturalmente hablando, y si eso le sumas la capa de los papeles, entre comillas, obviamente es un drama. Obviamente es muy difícil para todos. Y me siento evidentemente relacionado no solamente por lo que significa para todos, por lo doloroso que es, sino que incluso mis hijas no tenían pasaporte simplemente por ser mis hijas. O sea, fueron perseguidas desde que nacieron. En el 2021 nació Mérida y fue tomada la clínica donde nació. No le Wow. quería entregar la partida de nacimiento porque le daba miedo el registrador que ella le había entregado y nunca tuvieron pasaporte. Wow. Entonces, claro que entiendo muy bien lo que significa no tener papeles o identidad incluso.
Eso en mi caso fue porque eran perseguidas políticas desde su nacimiento. En el caso de algunos, pues tuvieron que salir corriendo por persecución. En el caso de otros, porque no tienen oportunidades o simplemente dinero para sacar el pasaporte. Así que todos hemos pasado de una u otra manera por eso. Viendo el futuro inmediato, tiene que ser una oportunidad para establecerse, como algunos lo han logrado, lo hizo Colombia en su momento. El presidente Duque regularizó a casi 2 millones o casi 3 de venezolanos. Es decir, hay mecanismos para hacer esto de una humana, digna, y estoy seguro, por lo que conversé con las autoridades chilenas, que están buscando las alternativas. Es decir, claro, ahí también, lamentablemente, hay que decirlo, Maduro trató de instrumentalizar lo que fue el tren del agua, lo que fue la delincuencia. Creo que no lo logró, porque eran mucho más, somos mucho más, 99.9, como decía al principio, de venezolanos que vienen a trabajar, que salen a echar para adelante, que ayudan a sus familias en Venezuela, pero el volumen y la capacidad de recepción de migrantes también de cada país varía. En Europa hay una crisis similar por migración africana, es distinta. Creo el tema latinoamericano, por cultural, por identidad, Religión. por religión incluso, por lenguaje. También creo que impacta de diferentes maneras. Entonces yo creo que esa posibilidad de tener la decisión para empezar, en este momento de regresar, ya abre expectativas. Incluso para los países receptores emigrantes, de poder tener información, de poder tener acceso a tus papeles, por lo menos de tu país, ¿vale? O sea, no te pueden negar en tu país tus papeles. Eso es una tragedia en sí misma. Pero también hay que recordar que por ejemplo, durante el gobierno interino, se reconocían los pasaportes vencidos. Sí. Es decir, buscamos alternativas, ¿no? Juan, Y siempre las estamos buscando. algo que te quería preguntar, hablaste de que, por ejemplo, en la toma de posición de Cast, cuando estuviste presente, también estuvo presente María Corina. ¿Cómo está tu relación actualmente con María Corina? Mira, no solamente con María Corina, con Juan Pablo, con todos los líderes de oposición, bien. Es decir, yo creo que en este momento, y lo decía, por cierto, en Chile, hay que entender que la líder de este proceso es María Corina, y que lidera un proceso muy complejo y hay que ayudarla. Creo que aquí no puede haber medias tintas. Aquí tiene que acabarse ya en Venezuela el quítate tú para ponerme yo. Además, que pareciera histórico. Entonces yo creo que este es un momento de apoyar para completar un proceso de transición que está en curso. Y como cualquier proceso humano, es frágil. Es decir, tenemos que todos poner nuestro grano de arena en completar el proceso de transición, que no solamente significa tener una elección, por cierto. Significa sanar las heridas, significa reparar a las víctimas, significa tener instituciones, significa que cuando regresemos a Venezuela, por cierto, hablando de las instituciones venezolanas, confiar. ¿Tú te imaginas volver a confiar en un policía venezolano? Bueno, tocaría... Pero fíjate que lo tragaste grueso y lo pensaste. La verdad, La me costaría mucho. Bueno, pero fíjate que es interesante, porque ¿cuándo va a estar lista el proceso de transición a la democracia? Cuando tú digas sin duda sí. Cuando tú ves un policía aquí en Estados Unidos, confías. A veces sí, a veces no. Bueno, no sé la respuesta siempre tiene que ser sí. Hablando de Chile, que pusiste el ejemplo de Chile, Te quería tú preguntar... sabes, solamente para poner el ejemplo, la institución mejor valorada en Chile es la policía. Es decir, ¿en quién confías más? La policía. Entonces, el arco de transición, desde reparar a las víctimas hasta procurar no repetición, justicia, evidentemente, tiene que terminar en algo tan sencillo como la confianza. ¿Confianza en qué? En que el Estado no te va a perseguir, en que el Estado es tu amigo, en que genera oportunidades, en que sus instituciones, incluida la policía, no vas a dudar, sino vas a sentir confianza cuando llegues a Maiquetía. Ojalá todos podamos entrar por Maiquetía o por Cúcuta sin ningún problema, y sientas confianza en el oficial que te recibe. Fíjate que te preguntaba por María Corina y ve que me hablas de que del apoyo que hay que tener hacia María Corina, de que confías plenamente en ella, pero ella creo que, o por lo menos lo último que la última carta que hizo de dominio público, no opina lo mismo de ti. Ella, por ejemplo, en la carta, ella dice cosas interesantes como por ejemplo esto. Ella te acusa de no haber nunca activado el artículo 187.11, que ese artículo habla acerca de que la Asamblea Nacional, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, junto por una mayoría absoluta, puede convocar y puede pedir una operación no, pero puede pedir fuerzas militares extranjeras en territorio venezolano como autorizar Para ser precisos, ¿qué fecha tiene esa carta? 2020. Es decir, hace 6 años. Ujú. Han pasado muchas cosas en 6 años. ¿Pero qué le responderías a esa carta? No, pero es interesante porque en 6 años Maduro está preso Ujú. por una operación militar extranjera, por una acusación que le hicieron en el 2020. ¿Por qué nunca aprobaste ese artículo? O por qué me he dicho, ¿por qué no promoviste la aprobación del artículo 187.11?
No sé por qué te refieres a eso de esa manera, por lo siguiente. Uno, yo invoqué la responsabilidad de proteger ante la ONU. Es decir, en Asamblea General de la ONU, en el 2020, puedes buscar el video y lo aprovechas y lo pones. Estaría bueno que pusieras extracto de ese video mientras conversamos esto. Ante las delegaciones de la ONU pedimos que se activara la responsabilidad de proteger. Para los que no saben, responsabilidad de proteger es básicamente El TIAR. apoyo. No, el TIAR es distinto. Es distinto. Porque el TIAR es el Tratado de Asistencia Recíproca, básicamente interamericano. Ese es interamericano. Responsabilidad de proteger es un debate que introduce Kofi Annan en la ONU a principios de este siglo, precisamente cuando un Estado pierde su capacidad, o sus ciudadanos, mejor dicho, pierden su capacidad de defenderse a sí mismos, básicamente, se tiene la responsabilidad de proteger. Es mucho más amplio que eso, pero eso, digamos, es un resumen a efectos de la conversación. Ok. Entonces, no solamente lo pedimos, por cierto, el TIAR también se aprobó en asamblea pública de la, Sí, eso sí lo tengo de la consigo. Asamblea Pero Nacional. ella nombra en esa carta particularmente Entonces, ese artículo, el 187. entonces, bueno, también hoy sabemos que cómo se implementa, ¿no? Es decir, que la fuerza es una coalición, que el país que decide actuar, porque la coalición en ese caso no fue latinoamericana, fue específicamente estadounidense, una operación de 47, 48 minutos, que capturan al delincuente Nicolás Maduro. Es un delincuente, ha debido estar preso y afortunadamente da esa sensación de justicia a todos los venezolanos. En acusación que se lo hizo en marzo del 2020, fiscal Barr, en la administración 45 del presidente Trump, luego de que yo me reuní en febrero del 2020 con el presidente Trump en el Salón Oval, y también se promueve la captura y se le pone recompensa a Nicolás Maduro. Es decir, del 1 al 10, las acusaciones por la cual hoy está preso Maduro, las pusimos en ese momento. Entonces, ¿cuánto le quieres atribuir que eso contribuyó, perdón, mejor dicho, a la captura de Maduro? Bueno, ahí hay una respuesta directa a qué ha pasado en estos 6 años, ¿no? A qué ha pasado directamente, no solamente por lo que hicimos en la ONU, que aprobamos todos los diputados de la Asamblea Nacional, a mucho riesgo, por cierto, estando en terreno. No es que lo hicimos en otro sitio, no lo hicimos, me acuerdo claramente, en la Plaza Sadel de Caracas, en el municipio Baruta, en la asamblea pública con convocatoria de gente, se aprobó el tratado, la invocación del tratado. Sabemos, insisto, hoy, que bueno, que no es que nosotros podíamos ir a activarlo, era la petición. Entonces, no, por eso la salvedad de la fecha es importante, Sí, yo creo que es porque ha 2020, pasado no estoy mucho. 100% seguro, Sí, fue el 2020. creo que fue el 2020. Otra cosa que me llama la atención de esa carta, que Ha pasado varios mundiales, unas olimpiadas, la detención del criminal Maduro, varias jugaditas de pádel. sin duda. Y a todos les recomiendo hacer ejercicio, por cierto. Pero te han tirado duro con el pádel, ¿no? Bueno, es como, claro, es el hacer ejercicio. Yo creo que eso también habla de la frustración, más allá del deporte, porque nadie puede criticar hacer deporte. Sería un mal síntoma social, Ok. ¿no? Mira, Criticar hacer deporte. Ahora, si hablamos desde la frustración y que la puedo entender también, porque al final del día lo que todos queremos, lo que todos queríamos es salir de Maduro. Ya Maduro no está. Hay otro régimen que de pronto distinto. la frustración, de pronto la frustración no es el ejercicio, sino, digamos, y yo vivo en Miami y para mí de pronto ver a una persona jugando pádel no me causa absolutamente nada, pero de pronto para una persona que está en un barrio, que no tiene que comer, que tiene 4 hijos, que no Pero la tiene frustración no viene ahí. La cosas, frustración viene de no ser Maduro, y a mi manera de ver. O sea, cuando hablo de frustración, no como es. que este riquito jugando pádel. La frustración no viene de hacer deporte. Eso de ahí no viene la frustración, estoy seguro. Porque nadie critique, insisto, hacer deporte. Sea pádel, béisbol, que también juego, softball, perinola o cualquier otro deporte que tú puedas tener acceso simplemente por condiciones. Es decir, si tú vivías en La Guaira, como me tocó a mí, bueno, tenías el campo de béisbol a Pata de Mingo, o tenías la cancha de voleibol, o tenías el mar. Entonces, las condiciones te dan. O para jugar básquet, que me montabas un aro ahí improvisado, pegado a un árbol en La Guaira. En este caso, bueno, obviamente hay muchas otras opciones para los que le tocó exilarse, para los que tocó irse a buscar refugio en otros países. El deporte en sí mismo no es terapia, pero es terapéutico. Es decir, la recomendación del deporte ahora está generalizada afortunadamente. Creo que es una gran práctica. La frustración viene, sin duda alguna, de no salir de la dictadura. Y además nosotros queríamos salir de la dictadura porque en Venezuela hay hambre, hay necesidad, hay persecución, hay dolor. Nos separaron a las familias de hace muchísimo tiempo, no nada más desde el 2019. Entonces, evidentemente, eso hay que entenderlo. Eso yo no lo puedo criticar. Ni creo que nadie lo pudiera criticar, como nadie critica, estoy seguro, insisto,
el hacer deporte o simplemente tener esparcimiento. Porque si no, a mí me tocó jugar chapita. A mí me divertía mucho, por cierto, jugar chapita allá abajo en la cuadra, en La Guaira. ¿Sabes también? Era muy divertida. Bueno, no sé. Y que jugaba en la cárcel, Chávez, también. Pero lo importante es que el tema de que hay que entender el proceso social que tiene Venezuela y que tenemos que sanar esas heridas porque, insisto, nadie critica, como tú mismo dices, que alguien haga deporte. Eso sería de nuevo un mal síntoma. Ahora, que yo haga deporte, que alguien lo pueda criticar, lo entiendo por la frustración o la expectativa que hubo, que sigue de alguna manera latente, aunque, tengo que insistir con esto, Maduro está preso. Que bueno, eso es una gran noticia que Maduro esté preso. ¿Sabes que quería aprovechar, volviendo a la carta de María Corina? María Corina en la carta decía algo que me gustaría saber tu opinión de eso. Sé que han pasado 6 años, pero ella cuenta que para todo lo que pasó el 30 de abril del año 2019, estuvieron operadores como por ejemplo Raúl Gorrín, eh, que supuestamente también estuvo Vladimir Padrino López en la operación, el general, en ese momento era director civil Manuel Christopher Figuera. ¿Qué de cierto era eso? Bueno, Manuel Christopher ya está en el exilio por el 30 de abril. Evidentemente, sí, hay generales como Christopher Figuera que participaron directa e indirectamente en esa operación. Es decir, factor clave para cualquier transición en la Fuerza Armada. Incluso sigue siendo hoy, por cierto. Es Y decir, Vladimir Padrino López cómo, tuvo parte. cómo logras una transición a la democracia, tienes que vincular a la mayor cantidad de factores posible de un país, incluido la Fuerza Armada. Y nos va a tocar Pero Vladimir en Padrino el... López tuvo algo que ver en esa operación. Mira, evidentemente por el resultado no. Es decir, Pero estuvo presente en, eh, digamos, algún tipo de... en su momento se conversó que él tenía información, Ok. ¿no? Tú Entonces, conversaste directamente con Vladimir. yo no conversé en ese momento con Vladimir Padrino López, hoy también fuera, por cierto, de lo que está pasando en Venezuela. Pero con ¿Cuál era respecto, la supuesta participación que hubiese tenido Vladimir Padrino López? es el ministro de Defensa. En ese momento lo era, Bueno, el que ha tenido más tiempo en ese cargo, por cierto. Y la idea sigue siendo, por cierto, una transición completa a la democracia, que existan elecciones libres y justas, porque la del 28 de julio del 2024, la dictadura Maduro la robó. Una transición o una transmisión del mando en paz es lo que se requiere para completar un proceso de transición efectiva y exitoso. Y para eso necesitas a la Fuerza ¿cuál fue la Armada. participación de Raúl Gorrín el 30 de abril? Mira, no tengo información de la participación de Raúl Gorrín. O sea, que consideras que esas denuncias que hizo María Corina Machado Lo que pasa es que fueron... estamos hablando de una carta hace 6 años, entonces yo no sé si eso fue una denuncia. Estás poniendo palabras, creo que no sé Bueno, si fue son una... las ella lo puso, correctas. fue como una Entonces, acusación. claro, bueno, eso que no sé cómo sería una acusación. Es como decir en este momento que Raúl Gorrín está preso. Bien preso debe estar, por cierto, porque además ha participado en un Si le proceso llega una de carta corrupción muy grande. digo, o te hago un señalamiento, eso vendría siendo una acusación. Una acusación tiene que ser legal, presentada ante un tribunal, en fin, son Claro, detalles pero una técnicos. acusación al menos pública. Son detalles técnicos. Una Pero lo acusación importante es, si queremos hablar del 30 de abril, son dos cosas. Uno, lo primero es que necesitas a la Fuerza Armada para lograr una transición a la democracia. Y hoy la seguimos necesitando. Es decir, para completar un proceso de transición y por lo cual quisiéramos que estuviera Edmundo González Urrutia ahorita dirigiendo el proceso de transición en Venezuela, necesitas el respaldo de la Fuerza Armada. Y el argumento o la excusa para que continúe ahí Delcy es que tiene ese factor. O sea, tenemos que estar trabajando también en ese factor de cara a la democracia. En el 58, cuando se logra la transición a la democracia en ese momento, y don Rómulo Betancourt gana la elección a finales del 58, inicia el proceso de la democracia, él se reunía todos los miércoles con los militares, a que se pusieran lista. Y lo recuerdo bien porque esto incluso lo hablamos en algo que armamos en la Católica. Para conversar del proceso de restauración de la democracia. Y le preguntan a Rómulo Betancourt por qué no recibía los miércoles también a los profesores, a los médicos, a los otros factores importantes, sin duda, de la sociedad. Y la respuesta de Betancourt fue, mira, ninguno da golpe de Estado, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada va a ser y es un factor fundamental. Y el 30 de abril simplemente demuestra, que es el segundo punto, el descontento que existía y existe en la Fuerza Armada, porque esa no fue la única expresión que ha habido, por cierto, de descontento en la Fuerza Armada, de las posibilidades generales de ponerse del lado de la Constitución, de quién de parte del régimen pudiera pasar por un proceso de cambiarse
en ese momento. Yo creo que en este momento, de cara a una transición, creo que la pregunta es válida. Es decir, de cara a una comisión de enlace, por ejemplo, para lograr la transición completa. ¿Cómo la logramos y con qué factores en este momento? Pasó en Chile, por ejemplo. En Chile, 5 años, fue senador Pinochet, bueno, como parte del acuerdo de transición. ¿Tenemos que pasar por algo parecido en Venezuela? Sí o no, creo que está en proceso. Para ti Entonces, que falló el 30 de abril del 2019. ¿en qué sentido? O sea, digamos, ¿cuál era? En que ese día no se logró salir de la dictadura, por ejemplo, Correcto, para ser para específico. ser específico. Yo creo que hacían falta más militares involucrados en el proceso de manera pacífica. Porque algo interesante, y no pasa siempre cuando hay militares involucrados, es que no hubo ningún herido. Es decir, no es que hubo un enfrentamiento y hubo heridos ahí, sino que el objetivo es restituir el orden constitucional en ¿Consideras el que hubo traición caso de Venezuela. interna en las personas que estuvieron organizando ese proceso que hizo que esas traiciones no se diera todo el proceso como se esperaba? Mira, seguramente hubo miedo. Hablando de Christopher Figueras, su poco dicho, por cierto, pero el que era su asistente resultó asesinado al día siguiente. Es riesgoso enfrentarse a una dictadura, tiene consecuencias, tortura, persecución, y muchas de esas cosas no se han podido hablar al momento, porque muchos de los contactos que se realizaron de forma militar se mantuvieron. Es decir, ¿cómo logras una operación exitosa de extracción de Nicolás Maduro para presentarlo ante la justicia en 48 minutos? Tienes que tener mucha información, posibilidad de inteligencia, ¿cierto? Ujú. Es decir, no llegas al corazón de Caracas a llevarte en minutos si no tienes mucha información. ¿Cómo obtienes esa información? Radares, información, inteligencia, pero también muchos de los contactos que se lograron en ese momento se mantuvieron. Y hoy se puede decir un poco más abiertamente porque ya no corren riesgo muchos. Entonces, si bien ese día no cambió o no cayó la dictadura, se generaron muchos enlaces que se mantuvieron para lograr eventualmente información necesaria. Entonces, cuando queremos ver los procesos, porque hoy, lamentablemente, no hemos logrado completar el arco de transición. No solamente lograr la confianza esa que tú decías no tener todavía y que ninguno tenemos. ¿Cómo logramos hasta allá? Bueno, hay que dar pasos previos, que pasa por una elección libre y justa, que pasa por un nuevo gobierno electo democráticamente, que pasa porque tome el poder, que se resuelvan los problemas sociales de la gente, que se restablezcan las instituciones, entre otras cosas. Entonces, fue posible el 2019, no solamente el 30 de abril, los contactos militares para dar un paso y que se mostrara esa fisura, porque en el 2018 Maduro cerró una elección, pero porque dimos un paso, porque el Grupo de Lima desconoció ese proceso que nos facilitó poder conversar con los aliados, pudimos lograr muchas de esas cosas. Entonces, esto, la invitación es a verlo como un proceso que ha sido muy largo, muy doloroso, que ha generado frustración también, pero también expectativa y que se mantiene vivo, porque pasó en Venezuela y todavía no ha pasado en Cuba, por ejemplo, porque existían muchas de las condiciones. Juan, una consulta. ¿En algún momento tú llegaste a, mientras digamos, algo que llama mucho la atención es, ¿por qué Juan no va preso en un país donde hubo miles de presos políticos, donde todavía hay muchos presos políticos? ¿Por qué muchas personas por llegar más, o sea, no llegar tan lejos como lo que tú llegaste, por qué muchos fueron presos y por qué tú no fuiste preso? Por la misma razón que María Corina no fue presa, por ejemplo. Es decir, por el miedo que le tenían a la repercusión internacional primero, hubo muchas otras, pero no corrió la misma suerte mi tío, que fue preso y torturado. Mi asistente, preso y torturado en el DGCIN. 37 personas de mi equipo de trabajo. Cuando no pueden ir por ti, y esto lo denomina, por cierto, tanto la Corte Interamericana, la ONU, la Misión Independiente de Determinación de Derechos Humanos, el mecanismo de persecución le llama Sippenhaft. Es tomado, por cierto, de los alemanes, de la Alemania nazi, Mm. que es la tortura a tu familia, a tu entorno, a tu círculo, a tu equipo de trabajo. Entonces, esa pregunta a veces la hacen como para, o se cuestiona como para sembrar duda, ¿no? Ujú. Es clásico en ese tipo. Es duda que tienen muchas personas. No, de proceso, pero es contrastar. Yo creo que se contrasta fácil, ¿no? Por la misma razón que María Corina no fue presa. Nunca negociaste con el Eh, gobierno. bueno, es que se hizo formalmente a través de Noruega. O sea, todo lo que hicimos lo hicimos formalmente y a través de los espacios correspondientes con los Estados Unidos también, como se hace Un video en muy este momento. famoso, un video muy famoso donde es en el Hotel Lido, si no me equivoco,
donde Diosdado Cabello muestra en su programa que te reuniste con él. Ese video, ¿qué respuesta tú le das a ese video? Mira, nosotros no, hablamos con mucha gente para lograr el proceso de Noruega, Pero directa e ese video fue indirectamente. real, hablaste con Diosdado Cabello en ese Principalmente, hotel, Hotel Lido. no, pero para comentar un poco de con quién hablar y con quién no. Ah, Hoy Diosdado tiene recompensa por su captura, al igual que la tiene, o la tuvo Nicolás Maduro, y todo deriva del mismo proceso. Entonces yo aprovecho esta pregunta para decir, mira, hay que establecer una especie de comisión de enlace para lograr la transición en Venezuela, para completar esto. Delcy no tiene apoyo popular, no tiene respaldo de ningún tipo en Venezuela. Hoy, como lo decía, por cierto, lo dije la semana pasada en Chile, María ganaría cualquier elección y me preguntaban, ¿seguro? Seguro. Y si Delcy toma en tiempo y agarra aire, mira, no informa. Si resucitan a Chávez, lo derrotamos en elecciones con una candidatura unitaria de María Corina Machado, sin duda alguna. Entonces yo creo que hay que, en este momento, aprovechar para construir esa comisión de enlace. Ese video que muestra Diosdado. Diosdado es un video de Diosdado. Creo que llegará el momento no solamente de hablar de quién estuvo y quién no ahí, sino poder hablar de cómo construir la salida a este conflicto. Pero ese video en particular digamos, una respuesta clara. Ese video de Diosdado, donde te muestras que estás como con un suéter, una cosa en el Hotel Lido en Caracas. ¿Eres tú o no eres tú? Mira, ese video de Diosdado no sé dónde lo sacó. Y además, de nuevo, se lo comenté a Patricia en su momento. Ujú. Ah, Siempre hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo y de nuevo ese video no sé de dónde salió. Ok, qué bueno que aclaras eso porque es una pregunta que mucha gente se hace y hay muchas cosas que la gente se pregunta. De hecho, yo puse en Instagram una serie de pregunta lo que quieras porque quería que la gente pudiera aprovechar este espacio para preguntarse. Y una de las preguntas que me hicieron, y de hecho aprovecho de comentarte, es que durante lo que fue la junta administrativa, que manejaba el Banco Central de Venezuela del interinato, el presidente de ese momento, de esa junta administrativa, declara que hubo 198.2 millones de dólares de gastos en los 3 años del interinato. ¿En qué se gastaron 198.2 millones de dólares? Toda la rendición de cuentas, es importante la pregunta, toda la rendición de cuentas es pública, Eso es aprobada. dinero que no fue el del USAID, dinero que salió del Banco Atención, es Federal de interesante esto, Nueva que eso York está, y llega. usted se mete en este momento, mientras estamos conversando, en el BCB ad hoc, que fue aprobado por la OFAC, Ujú. por cierto. Su mayoría fue invertido, y también lo hicimos en la rendición de cuentas del 2020, 2021, 2022. Está interesante, porque la otra pregunta es la rendición de cuentas, Ujú. ¿no? O sea, ¿cómo es para justificar la duda razonable, ¿no? Porque ese tipo de preguntas también son clásicas en ese caso. Entonces, ahí también está explicado en la página web. Pero digamos, una explicación de alguien que no sabe meter en una página web, pero por ejemplo, ¿en qué La mayoría tu fue gobierno se gasta gasto, 198.2 millones de dólares? perdón, ¿En qué el gobierno se gasta el interinato, el gobierno interino, se gasta 198.2 millones de dólares? el 75% fue para, por ejemplo, las vacunas. El resto, héroes de la salud. Cuando en el momento de pandemia se le dio un bono directo a enfermeras, camilleros, etcétera. Interesante esto que todo fue aprobado por la OFAC y auditado, además, también por la OFAC. Todo lo que fueron los gastos operativos de Cancillería, de la práctica de la Asamblea Nacional. Es decir, todo fue punto a punto. Interesante también, el presupuesto de una alcaldía, una gobernación, es 5 o 7 veces eso, ¿no? Pues también se trata de hacer mostrar la cifra como escandaloso. Un proceso de 4 o 5 años, parte de los gastos legales, por ejemplo, para proteger el oro que continúa protegido o para proteger Citgo que continúa protegido, también lo tenía que pagar la República, no Juan Guaidó, no el gobierno interino, no, la Pero República fíjate que estás en hablando ese momento. de gasto de protección de activos venezolanos en el exterior. Y algo interesante en un artículo de Reuters es que dice que cuando se terminó el gobierno interino, todavía queda una deuda de 20 millones de dólares a empresas de protección jurídica. ¿Por qué no se pagó esa deuda de 20 millones de dólares? No sé de dónde saca la información Reuters y tampoco la precisión del artículo, me tendrías que hacer referencia más específica, pero no sé qué fecha tiene, no sé a qué deudas hacía 2022. referencia. 2022, estamos en el 2026, estoy seguro de algo. Continúa protegido el oro, continúa protegido Citgo, por lo cual seguramente era una deuda que se pagó.
¿Y qué opinas de todo lo que fue? Porque hubo muchas denuncias y hubo, digamos, desde denuncias, ¿Denuncias de quién? te voy a hablar de monómeros. Hubo, mu- ¿Pero denuncias de quién? Es importante porque yo hubo creo, muchas denuncias de prensa. pero de nuevo, es importante, porque hoy no hay ninguna denuncia en ninguna jurisdicción, en ninguna parte del planeta, de ningún tema. Es importante porque cuando se habla de denuncia, O bueno, bueno, no, si quieres claro, no es te digo como, denuncia, te voy a decir, porque no fueron, digamos, no no, pero fueron denuncias es interesante el jurídicas, debate, pero fueron por lo claro, menos señalamientos pero públicos. es interesante, es muy distinto. Ok, Que, por ejemplo, si yo leo en redes sociales que de ti, un chisme, por ejemplo, porque lo que hace señalamiento es un chisme, ¿no? Básicamente. Alguien dijo que tú tenías problemas con una persona. Entonces, el fake news, la desinformación, es muy humana además. Por eso prolifera tanto en redes sociales. Entonces, cuando hablas de denuncia, es muy delicado porque una denuncia se hace ante instancias correspondientes. Es decir, y hoy, de manera muy clara, transparente, no hay ninguna denuncia, investigación en ninguna jurisdicción, ni Colombia, ni Estados Unidos, ni ninguna jurisdicción seria del planeta Tierra, de ninguno de esos señalamientos a los que tú haces referencia. Yo creo que es importante o sea, diferenciarlo. ¿consideras que en monómeros no hubo absolutamente ningún Mira, tipo si hay de desvío algún de dinero? tipo, el que denuncia, de hecho, y es interesante, también puedes buscarlo y ponerlo en esta parte y lo aprovechamos y lo ponemos en el que denuncia y que hace la investigación, fui yo, ah, con la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde además se dicta responsabilidad política, donde yo destituyo a toda la junta directiva y logramos cambiar eso con superintendencia en Colombia, con información incluso del gobierno colombiano en ese momento. Entonces, de nuevo, y si hay algún funcionario que haya cometido cualquier irregularidad administrativa, siempre lo dije, mira, por favor, denme la información que yo mismo voy y lo denuncio Pero fíjate en la que Fiscalía el colombiana. propio Entonces, es presidente... importante, Ujú. de nuevo, diferenciarlo, porque está haciendo referencia a señalamientos sin precisión Más que señalamientos de la referencia. míos, porque no son míos, es, digamos, preguntas que tienen... Claro, pero es que, de nuevo, o sea, basarse en ataques además de la dictadura, desinformación, es ahondar Pero fíjate que en eso. el propio presidente Duque volvió a retomar porque, digamos, por un momento Monómero estuvo en, digamos, en jurisdicción completa y en una tutela completa de lo que fue el gobierno interino. Y luego el propio gobierno colombiano, de mano del presidente Duque, lo retoman en Colombia porque hubo problemas de insumos, de insumos, hubo problemas No, administrativos, no, no es así. hubo problemas de, por ejemplo, que no llegaban los insumos a los Es diferentes que, bueno, agricultores. si queremos debatir simplemente del tema, tenemos que hacerlo con presión del tema. Ok, Pero esto es una comprensión un poco... de general. no lo ha sido. Pero podemos ser más específicos con cada tema. Creo que no ha sido general. Ha sido de temas específicos que redundan, y aprovecho el invito, en jguaidó.com, en línea, en este momento pueden revisar todo esto una por una, por cierto, de las que me son las preguntas frecuentes. Además, es fácil responderlas. Y creo que además es un buen espacio para ti No, que no, a saques la ver, duda de muchas cosas. es que para responderlo, o sea, de nuevo, jguaidó.com, se meten en este momento y están archivos, referencias, etcétera, etcétera. Eh, Monómeros siempre estuvo a cargo de la Junta Directiva. Luego, Petro asume la presidencia y se lo entrega a la dictadura. Ok. Y se desaparece el tema monómeros. Es decir, no comentaron más. Ah, no hubo ninguna denuncia formal, más allá de la investigación que realizó la Asamblea Nacional que nosotros dirigimos. De hecho, el diputado, el presidente de la Comisión de Contraloría dirige la investigación. Hubo dos comisiones que se presentó un informe. Yo presenté una moción en la Asamblea Nacional para destituir a la directiva y sustituirla por una nueva. Es decir, se hicieron todas las investigaciones pertinentes por parte de la Asamblea Nacional, pero volvemos al punto como la generalización, ¿no? Es decir, para abordar el tema de manera precisa, deberemos decir fecha en la cual abrimos la investigación, la conclusión de la Comisión de Cuando de la tú cambias la Contraloría. directiva es porque descubres que hay corrupción. No, para poder hacer la investigación de manera independiente. Entonces, si hubiera detectado específicamente irregularidad administrativa, hubiésemos presentado las pruebas en fiscalía. Por las denuncias que se habían recibido, se decide separar a la directiva para poder investigar de manera independiente con super sociedades en Colombia, incluso Fiscalía Colombiana, que nosotros presentamos
la información. Entonces, de nuevo, creo que hay que ser precisos con la palabra y con las precisiones, porque si no es caer en una zona gris. Mientras estamos conversando, insisto, 2026, 6 años después de las investigaciones, 5 años después, tanto super sociedades como incluso el gobierno de Petro, que me expulsó de Colombia, por cierto, cuando me tocó salir de Venezuela, es decir, no es ni mi amigo ni mi aliado, no presentó ningún elemento. Entonces, y de nuevo, si tú estás hablando de denuncia, que es muy delicado. Pero eh, tú también acabas de decir que por las denuncias recibidas hiciste una claro, investigación. pero por señalamientos, Entonces sí hubo denuncias. por señalamientos Ok. que hubo Pero en su tú momento. también dijiste la palabra denuncia. Entonces, que de nuevo, que es muy delicado, Ok. nosotros haríamos la investigación de inmediato. Si cualquier funcionario, que así tiene que ser, o sea, y además la responsabilidad es personalísima, ah, podemos nosotros hacerla directamente en la investigación. Juan, hoy 2026, y esto es una pregunta que muchos se hacen. Vives en el sur de la Florida, eh, Miami, no sé exactamente dónde vives, pero supongo vives acá. Tengo entendido que eres profesor universitario del FIU. La gente muchas veces tiene esta pregunta porque dice, ¿de qué vive Guaidó? ¿Vive del dinero de la ayuda humanitaria? ¿Vive del dinero de los fondos que pudo haber manejado? Actualmente, ¿de qué vives? O sea, ¿vives de tu sueldo como profesor? ¿De qué vives, Juan Guaidó? De mi trabajo, como he vivido siempre, en este momento no solamente doy clases en una universidad, fundé un laboratorio de democracia acá en FIU, estoy presente en uno de los eventos, por Ujú. cierto, De la cumbre de donde voluntarios. reunimos más de 100 alcaldes latinoamericanos. No solamente doy conferencias, también consultoría, entre otras cosas. Es decir, afortunadamente desde muy joven trabajo, nos hemos esforzado muchísimo y logramos poder seguir adelante, ¿no? Luego de haber sido diputado, sido reelecto diputado, jefe de la fracción parlamentaria, presidente del Parlamento, presidente interino de Venezuela. Es decir, eso es un elemento también que me da no solamente presencia acá donde fundamos el laboratorio, sino también la posibilidad. Pero vuelvo a usar el recurso de dicen en redes, etcétera, etcétera. ¿Quién lo dice o es la pregunta directamente? No, fíjate que yo inclusive, te lo pongo, yo lancé hoy una historia y puse, hoy entrevisto a Juan Guaidó, pregúntame lo que quieras. Y bueno, la gente empezó a preguntarme, preguntar esto, preguntar esto. De hecho, una de las preguntas que me hicieron fue literalmente esto, es un amigo que vive en Chile y me dijo, pregúntale, haz esto. ¿Por qué, por qué puso de embajadora de Venezuela en Chile a Guarequena Gutiérrez, hija de Bernabé Gutiérrez, cuando no tenía experiencia parlamentaria ni carrera diplomática? Mira, Guarequería es una mujer excepcional, por cierto, con trayectoria en defensa de derechos humanos, con trayectoria en defensa de los más vulnerables y con una labor excepcional, por cierto. Hoy no solamente un acierto increíble, ella y muchos otros que prestaron de manera inicialmente voluntaria su trabajo y su trayectoria para poder representar dignamente a Venezuela. Es que yo creo que en un momento donde a todos los que fueron embajadores, por ejemplo, le quitaron todos sus bienes en Venezuela, los persiguieron, los amenazaron, persiguieron a sus familiares incluso. Muchos no han podido regresar por haber sido amenazados. Yo creo que lo que merece todas esas personas que prestaron su nombre, su esfuerzo, un gran reconocimiento y un gran apoyo, ¿no? Para poder prestar ese servicio. No hubo ahí un tema de cuotas No era, blancas, por ejemplo. no era sencillo poder asumir ese proceso y más allá de la conducción de gobernabilidad y quien proponía ternas, es decir, propone opciones para diferentes cargos, como pasa en cualquier gobierno, eso es distinto. Es No hubo en decir, ningún momento algún tema de cuotas partidistas para cargos. pero no es un tema de cuotas, es un tema de quién propone. Es decir, la Asamblea Nacional propone y quienes proponen ahí. Bueno, obviamente todos propusieron a quienes conocían, a quienes tenían a la mano. No todos fueron así. Un tema de propuestas políticas en cada espacio. Y de nuevo, volviendo al 2019, cuando logramos que muchos países reconocieran embajadores, con los cuales, por ejemplo, la visa de responsabilidad democrática, la extensión de los pasaportes, la atención de migrantes en ese momento, creo que fue una labor muy importante para el país, que ojalá lo tuviéramos hoy, por cierto. Ojalá tuviéramos hoy esa voz calificada en cada uno de los países receptores,
que paulatinamente, con el respeto a la Constitución, a la transición, podamos tener más personas que representen dignamente, como lo hizo el caso de Guarequena o muchos otros en otros países, Juan, ¿por qué sales de Venezuela y te vienes a Miami? por persecución de la dictadura de Nicolás Maduro, como han salido millones de venezolanos en este caso. Y en este caso me toca el exilio acá por un tema familiar. Ya mi tío había estado preso en una cárcel militar. Mi madre amenazada con meterla presa, al igual que toda mi familia, y se habían asentado momentáneamente, creíamos en ese momento, aquí. Así que fue una decisión, el lugar fue una decisión familiar. El salir de Venezuela, como muchos otros, la persecución de la dictadura. Ahora, en tu caso que eres migrante, yo también soy migrante y bueno, todos los que estamos aquí somos migrantes. Eh, en tu caso, ¿qué lectura, por ejemplo, tú le das a siendo tu migrante y viviendo también el tema de haber salido de tu país, siendo desplazado, siendo desterrado, movido por una dictadura, de que, por ejemplo, muchos de los millones de venezolanos que están hoy en Estados Unidos actualmente sienten miedo de que puedan ser deportados? ¿Qué lectura tú le das a eso? Y de alguna forma, ¿qué has hecho o si has hecho algo para abogar ante derechos humanos de los venezolanos que pueden ser deportados? Mira, esto es una crisis muy severa. De nuevo, no tener papeles, los papeles, los famosos papeles, es una tragedia. O sea, el dolor de no tener identidad es muy grande. Así que el trabajo que hemos hecho de abogar, es la palabra, para no solamente mejorar el trato, para la recepción, para la regularización. Hay muchas Pero ONG. respaldas el tema de deportar venezolanos de Estados Unidos, por ejemplo. Mira, a ver, deportar a alguien, o sea, y a mí me deportaron de Colombia, por cierto. Cuando llego a Colombia, expulsado, me expulsan de Colombia. Y de hecho usaron la palabra, el canciller, si no recuerdo su apellido, Leiva, en ese momento, que después termina peleándose con Petro, por cierto, dice que yo entré de manera irregular a Colombia, ¿no? Ujú. Y eso es causal de deportación. Entonces también me siento bastante relacionado con esa sensación. Lo que queremos, no solamente un trato digno, respetuoso de la ley, de los procedimientos, eso es lo que queremos todos. Es decir, y cómo mejorarlos también, porque todos los procesos son perfectibles. Bien sea, obviamente en Venezuela, la capacidad de mejora es infinita porque estamos sin instituciones en Venezuela, el secuestro del Estado de Derecho completo, el miedo que generan las instituciones en nuestro país. No se puede normalizar tal tragedia en nuestro país. Entonces, bueno, hay que diferenciar la política migratoria con la política de seguridad fronteriza. Es decir, hay unas condiciones para ir a Venezuela. Ahora Pero piden visa. qué pasa, por ejemplo, con los venezolanos que escaparon de la red de Venezuela, igual que tú? Solamente que ellos no tenían visa y gracias a Dios tú tenías. Pero digamos que no pudieron haber venido por un proceso con visado, pero no tenían opciones de estar en Venezuela, que son perseguidos en Venezuela y que escapan de una dictadura y que su única opción fue entrar como tú entraste a Colombia, por Bueno, ejemplo. la respuesta a eso es obvia, hay que protegerlos, hay que buscar protegerlos, ¿Has hecho algo para evidentemente. proteger a los Desde siempre, migrantes no aquí en solamente Estados te Unidos? explicaba, por ejemplo, lo que hicimos en su momento con las visas, la extensión, cuando tenían vencido las visas y los pasaportes, se aceptaban. Y eso fue una gestión que hicimos nosotros. Pero digamos, ¿has Es usado algún decir, tipo de conexiones a nivel bueno, político para el tema de pedir usar conexiones, en este país se llama lobby y tienes que ser registrado para eso. Es decir, o algún hay tipo una, de petición hay para unas que los condiciones. migrantes puedan ser En protegidos? todo momento, en todo momento se ha hecho, en todos los espacios, no solamente en Estados Unidos, en todo el país. Y de nuevo, a hechos concretos, hubo una extensión de validez de pasaportes gracias a esas gestiones que hicimos en su momento. Es decir, eso llegó a un término, hay un momento distinto y hay que buscar ideas innovadoras en este momento donde, bueno, el proceso ha cambiado un poco. Es decir, yo tengo 3 años ya lamentablemente en el exilio, pero también afortunadamente, las dos a la vez. Estar en el exilio es una paradoja diaria. Es decir, a mí no me tocó esto por decisión propia. Me he forzado a salir de Venezuela y estoy viviendo aquí. Muchos han tenido ese proceso. Todos aquellos que están, hay que buscar y hay varios grupos dedicados solamente a proteger a todos aquellos que fueron perseguidos y no pueden ser deportados de vuelta. Juan, si hoy en Venezuela se regulariza el tema político, social, y hay una posibilidad de que tú puedas entrar, ya sea por una ley de amnistía o simplemente porque hay un
cambio real de gobierno. En las próximas elecciones, si tú estuvieras en Venezuela, ¿serías candidato presidencial? Mira, yo creo que mi rol en este momento es otro. Quiero regresar a mi país lo más pronto posible y sin duda alguna a ayudar, a apoyar. Creo que en la próxima elección la candidata es muy clara y es María Corina. Es decir, yo creo que ahí no debería haber duda en este momento, que tenemos que ir a un proceso de unidad sólida, que tenemos que recomponer los procesos políticos en Venezuela, crear espacios de participación cívica, espacios de participación política, que sea normal poder participar sin ningún tipo de miedo, establecer un proceso de selección de candidatos a futuro, no solamente para la presidencia de la República, sino la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldía, en procesos consecutivos, incluso para consolidar la democracia en Venezuela. Creo que es distinto. O sea, yo creo que sería muy miope en este momento pensar en una candidatura, en un periodo. O sea, yo creo que eso sería no leer lo que está pasando en Venezuela y lo necesario para reconstruir, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo para el país no pensar en una candidatura o una elección. Creo que hay Juan, que pensar en la próxima década, las próximas 2 décadas, para reconstruir Venezuela, para restablecer confianza y cómo consolidar este proceso que viene. ¿hay algo que tú te arrepientas del gobierno interino? Mira, el gobierno anterior fue un gobierno por ejercicio parlamentario. Había que generar gobernabilidad, había que comunicar constantemente en un país donde no hay medios de comunicación, donde hay censura, donde hay persecución, donde hay autocensura, producto del miedo, es decir, mejorar el proceso siempre es posible. Pero para mí, en este momento, que Maduro está preso, producto de esas acusaciones que le hicieron penales en el 2020, en la administración Trump 45 y en la segunda administración del presidente Trump, que hubiese sido seguida si hubiese sido por la pandemia, probablemente. Me atrevo a aventurar, a especular un poco. Yo creo que eso es un elemento importante. No existe nada de lo cual tú digas hoy, Cosas, esto en particular lo hubiese hecho cosas a diferente. mejorar, bueno, muchas. O sea, Algo en particular que hubiese hecho mira, diferente. yo creo que habría mejorado el proceso de gobernabilidad y toma de decisiones rápido. Es decir, gastamos mucho tiempo a veces solamente en crear consensos, ¿no? Cuando había que ejecutar muchas cosas muy rápido, cuando estás en persecución, en dictadura, cuando hoy estamos en una reunión de la unidad y al día siguiente habían 3 menos porque lo habían metido preso, se tenían que ir al exilio o empezó la pandemia. Es decir, el proceso en sí mismo de la pandemia fue un distorsionador global, obviamente, de la economía, de los procesos políticos, sociales en muchos países, y obviamente lo fue en Venezuela, tanto que hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos. No se lo atribuyo nada más a eso, obviamente, el proceso americano es independiente de lo que nosotros vivimos, obviamente, pero tiene que ver mucho con ese proceso que vivimos también en Venezuela. ¿Qué le dirías a ese venezolano del 2019 sobre todo, que creyó en ti en ese momento y que pensaba que iba a ser muy rápido el tema de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? ¿Qué tú le dirías hoy a ese venezolano que Que confió se en van ti? a llevar preso a Maduro, que va a tomar tiempo, sacrificio, esfuerzo, resistencia, un proceso doloroso, difícil, que incluso llevarse preso a Maduro no va a ser el fin de ese proceso, sino el inicio de uno nuevo, pero que va a terminar en democracia plena y completa en Venezuela. Cuando decimos democracia no solamente es una elección, es volver a confiar en nuestro país, es volver a tener oportunidades, es poder regresar, es poder vernos a la cara y reconocernos como venezolanos, como mucha gente que sacrificó tanto porque se tuvo que ir, tuvo que regresar, tuvo que recomenzar, hemos dudado, ha existido frustración, pero vale la pena cada etapa del proceso, que siempre se pueden hacer cosas mejores y que sobre todo para el futuro, pensando en lo que hemos aprendido como sociedad, de arraigo, de amor por lo nuestro, de seguir adelante, podemos lograrlo. Juan, hace poco vi una encuesta donde, por ejemplo, dicen que eres una de las personas en Venezuela menos queridas. Y, por ejemplo, de hecho, hice con el equipo, y esto es totalmente público y completamente hecho, te lo voy a mostrar. Fue como un análisis de percepción en redes y cómo está el tema de percepción en redes. Y una de las cosas que dice es que eres una de las personas actualmente menos queridas, ¿no? Ya, ¿qué tú opinas de eso? ¿Cómo manejas, por ejemplo, a veces el hate? Porque a veces uno se mete en una publicación tuya y ves mucho hate. ¿Cómo manejas el hate a nivel psicológico? Mira, Raúl, en mi caso es muy sencillo, porque cuando tú asumes un cargo, asumes lo bueno y lo malo. Y yo recuerdo muy bien a un amigo decirme, cuando asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, su abuelo fue presidente del Congreso y llegó a su oficina y estaba llena de regalos.
¿no? Y entonces le pregunté, abuelo, ¿de quién son esos regalos? Y le dijo el abuelo, son del presidente de la Asamblea Nacional. No, pero mira, que dice tu nombre. Son para ti. Y que no, son del dueño o el presidente de la Asamblea Nacional. Y uno ocupa cargos temporalmente. Es decir, los regalos, pero también el hate, son a veces para el cargo. Es decir, entonces, ¿Nunca te ha afectado psicológicamente? mira, afecta solamente cuando afecta a tu entorno, a tu mamá, ¿Y a ti le afecta por tu ejemplo. entorno, por ejemplo, el hate? No, mira, mi mamá tuvo cáncer y afortunadamente sobrevivió. Tiene secuelas como tienen muchos de los cánceres. Entonces, cuando afecta a tu familia, afecta un poquito más. Y también lo sabe la dictadura, por eso atacaron a mi mamá, por eso la querían meter presa. Es decir, pero también he aprendido a manejar los comentarios de redes sociales. Tú seguramente has sido víctima de chismes en tu vida. Sí, sí. Todo lo que nos han visto y nos están Pero, viendo por ejemplo, aquí. a tu mamá, a tu esposa, ¿nunca le ha ah, afectado el hate que hay ese tipo? Mira, sí y no. O sea, porque no, se aprende a manejar. En mi caso, de nuevo, me convertí en una figura pública, yo decidí ser político, ellos no. Ellos tuvieron que aprender a convivir con eso. Entonces, para los que han sido víctimas de chismes, para los que han sido víctimas de acoso digital incluso, que ahora pasa mucho, se ha hecho más frecuente, porque sigue siendo lo mismo, pero se ha digitalizado, ¿no? Entienden que lidiar con esto, no todos lo toman igual en ese caso. Pero lo más importante es saber lo que tú hiciste, ¿no? Y estar muy claro en tus acciones. Entonces, de esa forma es muy fácil lidiar con eso. Entonces, yo vivo en los Estados Unidos, doy clase y tengo la oportunidad de participar como investigador en una universidad muy importante acá en el sur de la Florida. Tengo muy buena relación, como tú lo sabes y lo viste, en la cumbre con los 100 alcaldes latinoamericanos, con todas las autoridades, no solamente de los Estados Unidos, sino en todo el continente, y eso también habla en sí mismo, ¿no? Es decir, de nuevo, hoy con desinformación, con fake news, que es muy humano, insisto, o sea, y por eso para lidiar con esto hay que entenderlo desde su concepción. Es decir, todos hemos sido víctimas, insisto, de un chisme. Por eso cuando tú me preguntabas hace rato, este evento o este que decía preciso, ¿cuál Yo traté de ser denuncia? bastante preciso, de hecho. Fue muy general, la verdad. Fue genérico, tan genérico como lo que dicen en redes. Pero bueno, es parte del proceso de lo que hay que dar Pero es parte también de, digamos, respuesta, de claro. respuestas, ¿no? Y bueno, ya, Juan, para cerrar, lo único que quisiera pedirte es que dejes un mensaje a esa persona que confió en ti y que por una u otra razón, hoy, 2026, se desilusionó. Mira, yo creo que estamos en el umbral de una transición que completarla depende de todos, no solamente de María Corina Machado, no solamente de Edmundo González Urrutia, no solamente de los Estados Unidos. Creo que depende de ti, de ustedes, que nos van seguramente a ver. Yo creo que poder completar la democracia en Venezuela precisamente va a tener que volver a confiar. Tenemos referentes muy poderosos en nuestro país, afortunadamente. En este caso María Corina, en este caso todo un equipo de trabajo que ha resistido, que ha sobrevivido a la persecución de la dictadura, que ese proceso que iniciamos no en el 2019, sino incluso mucho antes, pudiéramos hablar del 2015 o antes, incluso cuando reunificamos al país con unas primarias, ya hace casi 15 años de eso se estableció un mecanismo que nos sirvió en el 2023, pero que también nos sirvió en el 2015 para ganar, para denunciar a Maduro ante el mundo, que en el 2014 salimos a las calles, que en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional, que en el 2016 intentamos un revocatorio que robaron, que en el 2017 salimos a las calles, que en el 2018 desconocimos un evento fraudulento de Maduro, que en el 2019 con nuestra constitución no solamente asumimos un gobierno interino, sino logramos el desconocimiento de Maduro, la denuncia en el 2020, la recompensa que le pusieron en el 2020, llegó la pandemia, pero también la reunificación del país con una nueva primaria en el 2023 y han narrado 10 años aquí en unos segundos. Que han todos ustedes participado, que todos hemos ilusionado, también hemos sentido frustración por momentos, pero que eso nos tiene que llevar a la democracia. Lo que les pido en ese caso es, y como lo decía en su momento, por cierto, no es que confíen en mí o en ti, es que confíen en ustedes mismos, en lo que han hecho por Venezuela, en lo que quieren hacer por su país, que acompañemos el liderazgo en este momento, que no lo dejemos solo, que no caigamos en la desinformación o en los chismes, como decimos, porque hay un claro ejemplo, y con esto y lo decía por cierto el otro día en la red, cuando usted comete delito en los Estados Unidos, usted termina como Maduro, ¿no? Es decir, usted termina preso. Y como tú decías, USAID, lo que tiene que ver con el Banco Central, que todo es público y notorio, porque incluso tú lo pudiste ver. Y cuando no, usted puede trabajar, seguir adelante, y eso es lo que tenemos que hacer en este momento nosotros los venezolanos. Asumir lo que ha pasado, asumir lo que viene en adelante
y poder soñar con regresar a nuestro país. Bueno, gracias Juan por acompañarnos. De verdad que agradecido por aceptar nuestra invitación. Gracias por ver este episodio. No olviden por favor suscribirse, darle like a la campanita. Vendrán muchos más episodios. Comenten, compartan. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de tener al expresidente interino de la República Bolivariana de Venezuela contando su historia. Es una persona que para muchos es un héroe de la democracia. Otros tienen ciertas dudas o ciertas desesperanzas y la idea es que con este episodio pueda servir para que él haya podido contar su propia historia y cada quien pueda sacar sus propias conclusiones.